Buenas noches, amigas y amigos. Qué bueno poder reencontrarnos en este esfuerzo de comunicación que hacemos con el propósito de llevarles a ustedes principales informaciones, la entrevista central, el análisis acucioso acerca de los temas que dan vida a la información en nuestro país y en el resto del mundo. Las gracias, como siempre, a Dios, que es la plataforma fundamental de nuestras vidas y de la de ustedes. Señores, hoy es domingo 11 de junio, el mes avanzando de manera significativa. Nos vamos de inmediato al resumen de las principales informaciones que han sido noticia hasta este minuto y retornamos con más contenido acá en A Tiempo. La Dirección General de Migración informó que durante el mes de mayo fueron repatriados 4.966 ciudadanos procedentes de 12 países que se encontraban en situación irregular en el país. En una comunicación de prensa, Migración explica que durante los primeros meses ha incrementado sus operaciones migratorias en toda la geografía nacional, lo que ha motivado un aumento en las repatriaciones. Estos 4 funcionarios están sometidos penalmente por desacato a la ley. La Federación Dominicana de Comerciantes informó que ha depositado una querella en contra del Consejo Nacional de las Importaciones Agropecuarias por alegado desacato a una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, calificó como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito la sentencia emitida por el juez de instrucción especial, Francisco Ortega. El funcionario se refiere a la declaratoria de complejo para el caso Odebrecht y la imposición de medidas de coerción a los imputados por sobornos y otras modalidades de corrupción. El jueves, luego de ir a supervisar la celda en la cárcel de La Victoria, donde será recluido el empresario Ángel Rondón, su esposa y sus 2 hijos acudieron a visitarlo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Rondón deberá cumplir 1 año de prisión preventiva en la penitenciaría de La Victoria, según dispuso el juez Francisco Ortega Polanco, como medida de coerción por sus vinculaciones al caso de Odebrecht. Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales CDEE, admitió el pasado jueves que el caso Odebrecht impacta negativamente a la ejecución del proyecto Punta Catalina, ante la información de que los bancos europeos podrían paralizar los desembolsos del financiamiento para Punta Catalina. El funcionario dijo que es lógico y razonable que los bancos esperen los resultados de las investigaciones para poder reanudar los fondos. El presidente Danilo Medina emitió decreto 208-17 con el que designa a Héctor Vigilio Alcántara embajador en Portugal. Alcántara tiene una experiencia diplomática en más de 20 años, representando al país en varios países y ante varios organismos internacionales, entre ellos el representante permanente en el país ante la Organización de Estados Americanos OEA y la Organización de las Naciones Unidas. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, prohibió la fiscalización a los conductores de vehículos cuyos cristales estén tintados, debido a que esa disposición no se estimula en la nueva Ley 6317 sobre movilidad y transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. La disposición se realizó a través de un memorándum dirigido a los supervisores encargados y los supervisores de autopistas y carreteras, en el que se advierte que ante el incumplimiento de la misma, los responsables serán sancionados. ¡Coño, que vive jodiendo, no joda! ¡Coño, pero deja la maldita bulla! ¿Qué diablo lo que tú quieres? Dime. ¿Qué diablo lo que tú quieres? ¿Qué diablo lo que tú quieres? Ha impresionado a la ciudadanía un video publicado en las redes sociales en el que se observa a un conductor golpear a la gente de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET en una calle de la ciudad de Barahona, porque presuntamente le chocaron una puerta de un vehículo cuando la gente lo detuvo. La víctima es Malvin Cuevas y su agresor es David Félix Pineda, a quien el magistrado Daniel Emilio Medina Pimentel envió por 2 meses a la cárcel pública de Barahona. Tras el veredicto, el agresor alegó que los agentes de la AMET me tienen cansado con su pedidera desde que se enteraron que me saqué 10 millones de pesos en la loto. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Miren, hay nuevo ministro, el presidente de la República designó al arquitecto Nelson Toca Simó. Es una persona del área técnica, se ha manejado específicamente en el tema de consultoría. Estuvo en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, creo que cuando era
la parte de secretariado técnico, y era actualmente asesor del ministro Temístocles Montaz, designado, una sorpresa para muchos, es una persona de un perfil social muy bajo, muy poco conocido incluso por la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Tras algunas informaciones palaciegas se había comentado que Monchi Fadul regresaría al Ministerio de Industria y Comercio, y que no habría querido aceptar la posición debido, ustedes saben, la amistad que tiene con Juan Temístocles Montaz, que puso a disposición del presidente de la República, tan pronto fue pues notificado el día 29 por la Procuraduría General de la República con relación al tema del caso Odebrecht, pues su cargo. En el caso de Nelson Toca, pues tiene una gran responsabilidad, y con relación al tema de los amigos, pues para ningún amigo pudiera ser fácil ir a ocupar una posición, un ministerio, sobre todo para algún compañero del comité político, una mesa redonda ahí que todo el mundo se ve la cara y hay unas relaciones primarias, ir a ocupar una posición dejada por Juan Temístocles Montaz, que si se quiere ha sido uno de los principales, como él incluso dijo en la audiencia ante el magistrado Ortega Polanco, uno de los principales puntales del Partido de la Liberación Dominicana, uno de sus principales hombres, incluso para la ascensión al poder, el ingeniero Juan Temístocles Montaz. Yo quiero entonces decir con relación a este caso, a este terremoto cuyo epicentro ha sido, yo creo que los mismos 48.000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana, del caso de Odebrecht. Ha sacudido el país este caso, primero por la connotación política que esto ha tenido. Señores, el involucramiento de 3 de los principales miembros del comité político del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno. De lo que estamos hablando es de magnitudes mayores. Y entonces la clase política se ve directamente tocada con este tema, porque la gente pierde mucha credibilidad, con relación a la dirigencia política. Y 3 de los principales partidos del sistema, en el caso del PRD, el PLD y el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, yo quiero decir que necesariamente tendrá que hacerse una recomposición del esquema político en la República Dominicana. Y esta recomposición tendrá que ver con mirar hacia adentro de las organizaciones políticas. Gran parte de los males que está azotando a los partidos políticos, en este caso al PLD, ha tenido que ver con que en momentos importantes una militancia, una dirigencia que ha hecho carrera a lo interno de ese partido, se le ha dado de lado para en procesos electorales buscar personeros que se presenten en boletas, tanto en el PLD como en el PRM, en el mismo Partido Revolucionario, en el sistema político, digamos, que representen en boleta y que vayan incluso y ocupen un asiento, ocupen una curul en el Congreso de la República Dominicana. Miren, no tenemos mucho tiempo, hoy tenemos un plato fuerte. He querido invitar al doctor Trajano Vidal Potentini, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, para que analicemos a profundidad los temas nacionales y este tema, caso de Odebrecht, que ha sacudido la República Dominicana. Creo que tenemos las internacionales. Vámonos a las internacionales y retornamos entonces con plato fuerte, el doctor Trajano Vidal Potentini. El presidente brasileño Temer expresó su confianza sobre la continuidad de su mandato mientras enfrenta una investigación por corrupción y la justicia electoral debate la posible invalidación de los comicios de 2014 que llevaron a la dupla Rousseff-Temer al poder. Por cuarta vez en 2 años, los británicos volvían el jueves a las urnas. Debían elegir al gobierno que se encargará del Brexit y que protegerá al país de atentados terroristas tras recibir 3 ataques en menos de 3 meses.
Al menos 25 personas murieron y otras 3 resultaron gravemente heridas en la India tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales. Cientos de birmanos esperaban este jueves noticias de sus familiares luego de que se accidentara un avión con más de 120 personas a bordo. El guía supremo iraní Ali Khamenei minimizó el impacto de los primeros atentados del grupo Estado Islámico en Teherán, que dejaron 13 muertos este miércoles entre señalamientos de Estados Unidos contra Irán por supuestamente respaldar al terrorismo. Corea del Norte lanzó este jueves varios misiles balísticos en un nuevo desafío de Pyongyang a la comunidad internacional, según denunció el ministro de Defensa surcoreano. Hago la introducción, nos vamos a pausa y venimos con la entrevista. Sí, que me equivoqué. Sí. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como les había anunciado al principio del programa, tenemos la grata presencia del doctor Trajano Vidal Potentini, es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Con él vamos a estar conversando acerca de temas de interés. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Freddy. De verdad que encantado de participar y de dar seguimiento, ¿verdad?, a todo ese gran público que te sigue en este espacio a esta hora de la noche. Bueno, doctor, hemos querido invitarle a este espacio no solamente por una trayectoria que usted ha tenido ante la opinión pública en términos profesionales, sino también para, a través de sus opiniones, que nos arroje un poco de luz acerca de algunos temas que siguen siendo vital en esta semana y serán vital durante mucho tiempo aquí en la República Dominicana. La decisión del juez de la instrucción, el magistrado Francisco Ortega Polanco, sobre la imputación que hiciera la Procuraduría General de la República del caso Odebrecht. Su opinión, doctor. Mira, definitivamente que ese tema necesita mucha orientación. Y más aún porque estamos en presencia de una normativa, en este caso el Derecho Procesal Penal, el Código Procesal Penal, que lo que te dice es que apenas inicia y que el magistrado en esta oportunidad, en esta ocasión, pura y simplemente lo que ha estado es evaluando pues las evidencias para dictar medidas de coerción. No se trata de una pena anticipada, no necesariamente estos encartados, estos enjuiciados, tendrán que definitivamente pues lograrse sobre lo mismo condena, sino que es el inicio y tienen ellos una verdad interina, un principio constitucional que le aguarda, que le ampara, que es la denominada llamada presunción de inocencia. Se presumen inocentes hasta tanto no se ha demostrado lo contrario, y esto se hará con un juicio público, oral y contradictorio, posteriormente un juicio de fondo. Ahora solamente lo que se han dictado es medida de coerción, lo ha hecho el juez investido de la facultad legal y constitucional, que le acuerdan las leyes en su condición de juez especial de instrucción, pero es un juez de Suprema Corte de Justicia nombrado a tal efecto en virtud de que los encartados, los imputados, en este caso, pues tienen la denominada jurisdicción privilegiada. Estamos hablando de que había ahí un ministro que le seguía esa jurisdicción privilegiada, le correspondía, pero hay 3 legisladores, 2 senadores y un diputado, que tienen esa jurisdicción privilegiada y esto arrastra este caso a esa jurisdicción privilegiada. Una sentencia que algunos habrán criticado, nosotros entendemos que es una sentencia correcta desde el punto de vista de la normativa y que lo ha hecho en virtud de ese denominado debido proceso de ley, donde escuchó a todos los encartados, aun cuando no acogió ninguno de los incidentes ni de los planteamientos que habían hecho, pero ya también con mucha celeridad, pues también se sirvió ya la decisión motivada, unas 60 páginas. Y en el caso, por ejemplo, de la opinión de algunos juristas que han estado pues comentando acerca de lo que se supone la sustentabilidad fuera de lo que fue el dispositivo, solamente el magistrado Polanco leyó el dispositivo, y sobre la nulidad de esta decisión, ¿su opinión cuál es? No, es que él no tenía en el momento ni la posibilidad ni la obligación de hacer la motivación que posteriormente pues tuvo a bien servir.
Es una obligación constitucional el que las sentencias tengan que ser motivadas. Por eso vemos cómo pues, no se ha operado ya concretamente el traslado de los imputados, porque tenían que esperar la notificación y todo un papeleo interno, amén de preparar las celdas y los espacios en donde esta persona pues, van a empezar a purgar lo que es esa medida de coerción. Posteriormente, en esa obligación constitucional que le corresponde de motivar la sentencia, la misma fue motivada, y vamos a tener muchos puntos de vista encontrados, porque estamos hablando de diversas partes que tienen cada uno su criterio, su parecer, porque en derecho 2 más 2 no son 4, pueden ser 3, 5, va a depender del cristal, va a depender de la interpretación y más aún va a depender de los intereses. Entonces vamos a ver esos puntos de vista encontrados, pero lo cierto es que el juez ha obrado apegado a lo que la Constitución y las leyes le prescriben. Algunos movimientos se han estado dando con relación a este caso que ha sacudido no solamente la República Dominicana, hemos estado en los principales diarios de manera puntuales en las principales naciones, incluso parte de los 11, 12 países, incluyendo el nuestro, que ha estado involucrado en este caso Odebrecht. Mucha gente habla de lo que es la presión social y hasta dónde puede llegar la presión social a los tribunales a los fines de que decisiones que pueden ser en justicia justas se manejen de manera totalmente diferente, su visión. Por eso es trascendente, es importante explicar en una labor, si se quiere, hasta didáctica, de que apenas el caso de Odebrecht, el inicio, no se requería, no se necesitaban de pruebas profundas, ni tenía que exhibir al Ministerio Público, más bien eran aquellos componentes generales, aquellos indicios que hacen presumir al juez en este ejercicio de ponderación de que eventualmente pues estamos en presencia no solamente de ese arraigo importante que sin duda tienen todos esos imputados, sino también de un daño social y más aún un punto que tú pues de manera muy objetiva apuntas, y es el hecho de la presión social, el despertar cívico. La sociedad ha cambiado, hay una sociedad que está reclamando, hay una sociedad que está vigilando y que está dándole seguimiento a este tema. Amén también de la implosión de las redes sociales y por qué no también la potencialización que le dan los medios de comunicación, y todo esto sumado posiblemente a lo más importante de cara a la presión que se ha ejercido sobre este particular, que lo es el componente internacional. Estamos hablando de, como tú bien señalabas, de unos 12 países del continente americano, más 2 países de África, unos 14 países que están involucrados en el tema Odebrecht y que están sorteando lo que fue esa estructura que se esparció por tantos años. Entonces, la presión internacional no hay duda de que juega un papel fundamental, como están hoy por hoy ya tomando en consideración lo que está aconteciendo en la República Dominicana para servir de motivación en otros países, porque hasta el momento somos el país que más personas presas tiene. En el caso, salvo Brasil, sí, que esto viene del abajato de Petrobras y de igual forma pues también vino en desvelar el tema Odebrecht, y ya hay 1000 y tantos personas encartadas, presas de lo que ha sido este escándalo con ribetes de connotación pues internacional y casi hasta mundial. Estamos hablando de un caso muy emblemático y con grandes ramificaciones. Una de ellas, uno de los tentáculos, miren que ha devenido en Odebrecht. ¿Hasta dónde pudiéramos nosotros medir el tema de la presión social en cuanto a todos estos movimientos que se han estado dando de diferentes instituciones, los comunitarios, los eclesiales, moviéndose a través del movimiento verde, pidiendo justicia y el combate a la impunidad, que para mí es uno de los principales troncales del retraso de cualquier pueblo? ¿Hasta dónde la presión social pudiera tener ganancia con relación a los casos de corrupción y la impunidad en República Dominicana? Mira, si metemos esto en una balanza, lo que es el componente internacional y la presión social, evidentemente que el aspecto internacional, la presión internacional sobre el gobierno ha tenido mayor peso, pero no hay dudas de que es positivo ese despertar cívico, esas reivindicaciones que hoy por hoy pues se vienen manifestando a través de lo que es la denominada Marcha Verde. Eso no hay duda de que empieza a surtir efectos y más aún también el efecto socializante de que la corrupción, que en otras mediciones, en otros tiempos, no era un problema de importancia en la República Dominicana, hoy empieza a estar en primer plano, y con ello ese despertar cívico y esa conciencia cívica que va a propiciar
de que definitivamente hagan un cambio. Hay personas que dicen, bueno, la medida de coerción será en lo sucesivo, es el próximo paso que estarían dando los abogados, será apelada ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Normalmente pues ha embargado el escepticismo a la sociedad, pero ciertamente ahora pudiéramos esperar, como vimos el resultado del magistrado Ortega, pudiéramos esperar, si se quiere, ¿por qué no resultados diferentes? No porque la justicia haya cambiado, sino porque la sociedad ha cambiado. Solamente para graficar esto, habría que recordar a Balaguer, los 12 años de Balaguer y los 10 años posteriores de Balaguer, que cuando le preguntaban, doctor, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Usted ha cambiado? Decían, no, yo no he cambiado. Lo que ha cambiado son las circunstancias, otra forma de gobernar. Entonces ese despertar cívico es trascendente, es importante y hay que apoyarlo. Roberto Santana, que ha sido uno de los puntas de lanza con relación al tema del nuevo modelo penitenciario, ha dicho que la decisión de enviar a Ángel Rondón a la penitenciaría de La Victoria es una decisión que corre cierto riesgo a propósito de pues, el tipo de cárcel que es La Victoria. Mira, nosotros habíamos planteado ya en alguna oportunidad, en todo este discurrir, en todo este proceso, que le queda mucho tiempo a nivel mediático, habíamos dicho que el señor Ángel Rondón era la figura central del caso de Odebrecht, toda vez de que fue señalado en principio como en su condición, en su calidad de representante de Odebrecht por más de una década, pues es el que se asimilaba que era el que había manejado ya los 92 millones de dólares que habían sido señalados como posibles sobornos en la República Dominicana. Incluso habíamos favorecido que la Procuraduría General de la República, dentro de esa denominada imputación objetiva, se abocara a buscar un acuerdo con delación premiada para el señor Rondón por ser la pieza clave. Entonces no hay dudas de que para nosotros es preocupante el hecho de que se le haya enviado a La Victoria. Yo creo que eso debe ser reevaluado. No hay las condiciones mínimas en La Victoria en términos de la seguridad. Sería una carga mayor para el gobierno, para el Estado dominicano disponer pues, de un dispositivo extra para darle a este hombre pues, la tranquilidad, la seguridad que demandan las circunstancias propias de este caso que reiteramos apenas empieza y que tendrá que ser más y más profundizado. La Victoria fue concebida en su oportunidad para unos 700, 800 reclusos y hoy tiene pues 10 veces esa cantidad. El hacinamiento, los problemas que se han dado allí implican de que no hay esa gran seguridad como lo demanda este preso por el componente de trascendencia que tiene en el caso de Odebrecht. Bueno, tenemos que ir a un cortecito y continuamos entonces con el doctor Trajano Vidal Potentini, que es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. No se vaya. El doctor Trajano Vidal Potentini es nuestro invitado y con él hemos estado pues aquí recibiendo una especie de cátedra de lo que es el derecho y los debidos procesos en la República Dominicana. Doctor, consecuencias políticas. Vimos en esta semana al Partido Revolucionario Moderno pronunciarse, acusar al gobierno, el presidente Danilo Medina, de que pues los imputados de su organización, tanto su presidente como Alfredo Pacheco, vocero de la Cámara de Diputados, y otros dos que están ahí, pues tratan de preso político, pero también hemos visto al Partido de la Liberación Dominicana decir que hay que respetar el debido proceso. Su opinión con relación a este Este es un esfuerzo que debe ser no solamente profundizado, sino apoyado por toda la sociedad dominicana. Yo creo que esa sanción moral que ha tenido a bien pues, establecer el juez Ortega es aleccionadora para la clase política. Debe servir en lo sucesivo para la reflexión de esa clase política por demás necesaria
para el quehacer democrático en la República Dominicana, de que tienen que cambiar, de que los partidos políticos tienen que reinventarse, de que la política debe tener otro derrotero, de que deben retrotraerse a esos principios que en alguna forma pues, fueron enarbolados por grandes hombres como Juan Bosch, Peña Gómez y otros, que están ahí, que tienen que servir de ejemplo en los padres de la patria, en el ámbito de la transparencia y de ese servicio, ese bienestar que hay que proyectar a la gente a través de ese gran servicio que se da y se procura desde el manejo del poder en el quehacer político. Entonces yo creo que es importante que ya hoy los políticos asimilen y entiendan que tienen que inminentemente abocarse pues, a producir un cambio, reformas que traigan consigo un criterio claro para el tema del financiamiento de las campañas políticas, la parte de el tema deontológico, ético en ese quehacer político, la participación en la política, el manejo por parte de los funcionarios de los fondos públicos. Todo esto tiene que ser objeto de una gran cumbre, de una gran reforma, máxime con la necesidad de la ley de partidos políticos y remozar todo el andamiaje jurídico electoral. Yo creo que es la gran lección, es la gran enseñanza de que hay que desterrar ese fantasma de la impunidad que por tantos años ha asolado a la República Dominicana. ¿Hasta dónde impacta esto la clase política? Entendiendo que los tres partidos, si se quiere, o tres de los cuatro partidos con gran arraigo en el sistema electoral según las elecciones pasadas, la gente por las votaciones que tuvimos las elecciones pasadas sigue creyendo en el tema de la partidocracia. ¿Hasta dónde impacta este caso de Odebrecht en cuanto a que el Partido de la Liberación Dominicana, el PRD y el PRM están gran parte de su dirigencia involucrada? Bueno, pero fundamentalmente el Partido de la Liberación Dominicana y PRM, que sí conjugan el 90 y tanto por ciento de lo que fueron los resultados de los pasados comicios electorales. Estamos hablando de casi el 100% de la voluntad democrática de la República Dominicana inmersa, involucrada a través de tantos años en todo este entramado lastimoso, lamentable, que hiere definitivamente las estructuras sociales, el alma de la República Dominicana. Es un mal ejemplo, por eso digo que la clase política tiene que sentarse a una reflexión profunda, el impacto social de esto y que sirve para que en ese despertar cívico, pues, ¿por qué no? Pues vayamos teniendo ya una mayor conciencia de lo que significa la corrupción. No hay dudas de que esto pone a prueba la institucionalidad de la República Dominicana, un caso de este calado, de esta envergadura, y que el mismo pues, va a proyectar un antes y un después en términos de transparencia en la República Dominicana, porque además vemos un Procurador General de la República imbuido por esa voluntad política que en una u otra forma, ya sea por Marcha Verde, ya sea por el componente internacional, se ha visto obligado el gobierno a tener que darle para adelante a esto. Yo creo que eso es lo más positivo. Si nosotros vemos el expediente, es un expediente gravísimo el que se le ha formulado. Es un expediente que tiene ya el Procurador General de la República 8 meses para seguirlo profundizando, para seguirlo ampliando y para buscar pruebas que tengan mayor grado de sustento, de fortaleza, aparte de las que se han presentado, que no necesariamente tenían que enseñar todo su arsenal en esta primera fase. ¿Esas pruebas pudieran arrastrar a otros presuntos en este caso? No hay dudas de que el listado está incompleto, no el listado necesariamente de Brasil, porque reitero, no basta con que se hagan señalamientos, ahí pudieran estar personas que por una u otra razón pudieran no necesariamente ser imputables posteriormente y pudieran ser absueltos, para eso el juicio público y oral y contradictorio. Como hay otros que no están ahí, que eventualmente pueden ser imputados por influjo de lo que es esa necesaria labor investigativa de profundización que ahora será pues contrastada con la labor ya de una cantidad de abogados que van también a hacer su investigación, porque si el de ellos no es responsable y es otro, eso va a salir a relucir. O sea que tendrán que haber más encartados por efecto del mismo proceso judicial. Porque bueno, te están señalando, tú no fuiste, pues si fue otro hay que desvelar de quién se trata. Entonces el hecho de que surjan algunos eventuales o posibles inocentes traerán consigo también quiénes serán los culpables, porque el hecho está ahí. Entonces, claro que sí, el procurador tendrá que investigar y tendrá que amplificar esa lista, pero ya rascándose con sus propias uñas. No basta lo que envíen para allá, de lo que envían desde Brasil.
tiene que ver también las cosas concretas y materiales que se puedan conseguir en República Dominicana a través del desarrollo de todos estos casos. Son muchas la gente que falta. Personas que estuvieron como socios con la gente de Odebrecht, que participaron, que dieron seguimiento, personas que fueron también evidentes o eventualmente pues también sobornadas en otros espacios, y por qué no también un sinnúmero de delitos colaterales que saldrán ahí y que no necesariamente estarán vinculados directamente con el tema Odebrecht, pero que será como consecuencia del propio Odebrecht. Una persona que participe en delitos, en lavado de activos, sirviéndole a una de las partes que reciba ese dinero, pues ya está involucrada en el tema Odebrecht, aún no es parte directa del tema Odebrecht. Enriquecimiento ilícito, concusión, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, es un sinnúmero de tipos penales que a la hora, falsedad en documentos públicos con la declaración jurada, a la hora de verificar y de hacer todo este levantamiento, algo saldrá. En el caso, por ejemplo, y le ha tocado, yéndonos al tema, el Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido un par de reuniones. Bueno, después de la promulgación de la Constitución de 26 de enero de 2010, que trae el tema de las altas cortes, es el tema esencial a discutir, y hay un reglamento, un formulario de inscripción. Su apreciación con relación a este tiempo que convoca la historia del Consejo Nacional de la Magistratura, a propósito de que la gente está buscando perfiles, que la sociedad tenga un nivel muy importante de ponderación para que pueda ir no solo al Tribunal Superior Electoral, sino a completar también los miembros o los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Mira, es un momento oportuno, histórico, en razón de ese despertar cívico, de esos reclamos ciudadanos que se están dando, de la sacudida que se le ha dado a la clase política por lo que ha sido ese manejo hegemónico que han tenido de todo el proceso, pues hasta económico, desde el Estado, desde el gobierno, tradicionalmente esta gran estructura que hoy está involucrando pues a los dos principales poderes del Estado. Estamos hablando del Poder Ejecutivo a partir o a través de sus funcionarios y por qué no también del Poder Legislativo en esa eventual componenda o posible componenda que se estaría planteando con la aprobación de contratos por espacio estamos hablando de 10, 12 años, 13 años, estamos hablando del 2001 al 2014, que es lo que se ha estado investigando y lo que levantó esa investigación, y eventualmente pues también otros ingredientes que pudieran pues traer consigo investigaciones ya para el tema de Punta Catalina. Vemos ahí que se está hablando de una comisión que, aunque no tiene fecha, como habría dicho Agripino Núñez Collado, para dar su informe, pero tendrá que rendirlo, toda vez que esto sirve para paralizar algunos desembolsos de financiamientos internacionales. El tema de la corrupción, de la posible corrupción, pues tiene mucho peso a nivel internacional. Entonces yo creo que todo esto sirve y es el gran espacio, la gran oportunidad que todo esto genera para que las cosas tengan que cambiar. La ley de partidos políticos ha tenido, bueno, ha estado varada, creo que del año 98. Usted me No, el año 2000. En el año 2000, 2000. sí, el Partido Reformista pues sometió un proyecto de ley y ha estado pululando, dando vuelta casi por 17 años. Bueno, mayor de edad el próximo año. Fuera La una mayoría, señorita ya casi una mayor de señorita, edad, hasta con hijos en muchos casos. siguiendo ya está en la universidad. Su apreciación acerca de todo esto, porque todos estos movimientos sociales entendemos que no hay la más mínima posibilidad de llegar al 2020 a unas elecciones sin una ley de partidos políticos que pueda normar el espectro electoral. Yo creo que de las ganancias que se tiene del caso de Odebrecht, esa es precisamente una. De que más que la sociedad, hoy por hoy, la clase política tiene que despertar y estar interesada por esos criterios, esos parámetros que traigan, ¿por qué no?, reglas claras para el quehacer político. Yo creo que hoy serán los políticos los que estarán pues haciendo los aprestos, los esfuerzos para que tengamos una ley de partidos políticos y por qué no con ello también remozar toda la estructura jurídica electoral de la República Dominicana, porque ya no se trata solamente de una ley de partidos políticos, se trata de que me dio en el año 2010 una nueva constitución con un contexto diferenciado al que teníamos anteriormente, que impone que toda la legislación electoral pues tenga que remozarse a partir de esa nueva realidad constitucional. Entonces la clase política tendrá de manera priorizada que poner en la agenda legislativa, como se ha venido trabajando,
el tema electoral y con ello pues traer consigo lo que serían esas consideraciones que se han dado y que hoy no encuentran mucho cobijo. Las campañas, que es reprochable moralmente el que una empresa por temas eventuales de posible corrupción pues venga a financiar una campaña, que esto ha sido tradicional con todos los partidos, es reprochable moralmente, pero no está consignado en algún tipo legal, ese principio de legalidad, que es el que serviría para que se establezca una persecución y un sistema, ¿por qué no?, de consecuencias. Y el tema del financiamiento, doctor, hay discusiones con relación a esto, debe ser persona física. Hay un caso que incluso yo lo repetía con un amigo un día pasado, Walmart, por ejemplo, no puede dar un financiamiento con un volumen, un tamaño, algunos millones de dólares, pero sus empleados hacen las aportaciones y todo el mundo sabe que es el mismo Walmart y otras importantes instituciones tecnológicas que lo están haciendo, pero lo hacen a través de 200 o 300 personas de sus empresas y hacen los aportes. Aquí hemos tenido mucho inconveniente con relación a eso, porque un sector que antes apoyaba al político en el sector, en el barrio, pues ahora está en la política y muchos de ellos los tenemos en el Congreso hoy día. Pero ciertamente no hay grandes inconvenientes precisamente porque no hay un marco legal que dé una estructura, que trace los montos, el tope, eventualmente los conflictos de intereses que se pudieran generar a la hora de que una empresa pudiera pues aportar para una campaña, los favores que eventualmente pues estaría cobrando esas empresas, y más aún empresas que estén ligadas en alguna forma con el Estado en el ámbito de la contratación. Yo creo que todas esas cosas pues necesariamente, y es el gran reto, tienen que ser consideradas, tienen que ser estudiadas, hay que ponerle tope al financiamiento, y más aún cuando aquí tenemos un esquema de financiamiento público, o sea que nosotros como dominicanos, los que pagamos impuestos, pues estamos en la obligación de financiar esas grandes estructuras que hoy por hoy son los partidos políticos, y por eso hay que demandar cada vez más y más y más transparencia y un quehacer cónsono con los principios de la democracia y del llamado Estado Social y Democrático de Derecho, que es lo que tenemos en la actualidad. Muchos hablan de reducir entonces el tema de los financiamientos públicos y aumentar el financiamiento, privado, y aumentar el financiamiento que reciben los partidos a través del erario. Lo que tiene que haber es reglas claras. En la forma, en los topes que hay, yo creo que hay, haciendo acopio de la experiencia comparada, nos vamos a encontrar con muchos países que tienen modelos que han funcionado. Yo particularmente no estoy tan de acuerdo, aun cuando la democracia no tiene costo. Yo creo que no deben los partidos políticos pues tener esa descomunal partida en el presupuesto general del Estado y más repartida de manera asimétrica, tan desigual, porque vamos a ver que un partido que tiene un 5% pues recibe igual que uno que tiene un 30 y pico por ciento. Yo creo que eso debe ser equilibrado, debe ser pensado más objetivamente en esta ley de partidos políticos. Hay que buscar un equilibrio y ver ya lo que ha sido la experiencia, sobre todo de este caso de Odebrecht, que servirá para proyectar pues un esquema con más transparencia y de más justicia. Bueno, me voy a nuestro último corte y retornamos con la parte complementaria de A Tiempo. No se vaya. Bueno, continuamos acá en A Tiempo, la parte complementaria con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Doctor, la aprobación del Código Civil en la República Dominicana, algunas opiniones encontradas con relación al tema del matrimonio. Su opinión, digamos que en términos generales de este tema. Mira, hay que recordar que en 1884 se integran, se adoptan como leyes nacionales pues, los códigos napoleónicos, los códigos franceses. Estamos hablando de Código Civil, Código Penal, Código de Procedimiento Criminal, Código de Comercio, 5 códigos, el Código Penal. Y pues esto trajo consigo en el año 1999, en la década del 90, en el primer gobierno del presidente Fernández, integrar varias comisiones para remozar, para reorientar
a las nuevas disposiciones constitucionales y, ¿por qué no, a las nuevas realidades sociales, pues esta codificación. Y vemos cómo también eso tiene muchos años dando vuelta en el Congreso, no solamente el civil, sino el penal, que ha sido secuestrado con el tema del aborto. Solamente hemos podido sacar el procesal penal, que anteriormente era el procedimiento criminal, sin que hayan pues cambios sustanciales en esta vetusta, en esta anacrónica legislación que tenemos codificada en la República Dominicana. Vemos cómo pues el Código Civil, hoy por hoy, pues toma en consideración la protección del interés superior del niño. Desde luego hay una emancipación que de manera natural, o más que natural, de manera legal, se daba a partir de que los padres pues viabilizaban, facilitaban, autorizaban el que menores pudieran casarse. Yo creo que hay muchos puntos ahí que habrá posteriormente que discutirlo, analizarlo, por qué no hacer posteriormente revisiones, porque todo esto tiene que ser un proceso sostenido de la aplicación de ese código después de unas vacaciones judiciales de algún 1 o 2 años para entrar uno y el otro en vigencia, y entonces ya vamos a hacer el levantamiento que nos permita a nosotros analizar cuáles son los escollos, cuáles son las necesidades, como pasó con el procesal penal, que ya fue objeto de una gran reforma. En términos generales es una necesidad. Debemos también completar el Código Penal, que falta todavía la aprobación de la Cámara de Diputados, que todavía no ha acogido las observaciones del Poder Ejecutivo, que debe ir a la Cámara de Diputados también, no pueden enviarlo del Senado como que ha sido aprobado. Y nosotros pues esperar que lo mismo entren en vigencia y que la justicia dominicana, el Poder Judicial, asuma ese reto en lo que es la preparación de su personal, y más aún también para que los operadores del sistema, que nos incluye a nosotros como abogados, podamos estar a tono con esas nuevas realidades. Es un cambio importante y a nivel social. El Código Civil tiene un impacto tremendo, no solamente el penal, sino fundamentalmente el civil. En el caso, por ejemplo, del penal, hemos tenido posiciones encontradas durante muchos años, el sector conservador, el sector eclesial específicamente, y un sector pues que propugna por derechos elementales de la mujer. Su visión, digamos que de manera didáctica de este tema. Mira, el Código Penal nosotros lamentamos que haya sido tomado como una especie de rehén de lo que es esa antiquísima discusión entre conservadores y sectores avanzados, feministas, que la realidad le ha impactado, le ha dado de frente, porque si nosotros observamos, las estadísticas hoy por hoy no registran que hayan ni siquiera 3 personas presas por aborto. Algunos sometimientos de cuestiones muy escandalosas, pero fuera de ahí no hay más nada. En todos los años que tenemos penalizado el tema del aborto. Yo creo que ahora, en este nuevo Estado social y democrático de derecho, en esta tendencia neoconstitucional, se impone que bajo algunos causales, como habría planteado en sus observaciones el presidente de la República, se tenga que acoger esa posibilidad reglada para que en muchos casos sí se pueda dar paso al aborto por el tema del incesto, por el tema de la violación sexual, el aborto terapéutico, el de malformaciones congénitas. Hay unos abortos que de manera excepcional yo creo que sí, que es momento, es hora, que deben permitirse, y más aún cuando tenemos en una especie de pesaje, de balance, de ponderación, los derechos de la mujer, de autodeterminación, de la salud por un lado, versus, que son derechos fundamentales, versus entonces también el derecho a la vida. Yo creo que es el momento de que esto se armonice y que se dé espacio o paso a la racionalidad de permitir por lo menos estos supuestos de aborto. Doctor, volviendo finalmente al tema Odebrecht, ¿cree usted que estos grupos sociales en definitiva pues sentirán el respaldo de esta sentencia dada por el magistrado Francisco Ortega en cuanto a lo que se esperaba, o lo que una gran parte de la sociedad que está militando de manera permanente en el Grupo Verde esperaba con relación a este caso? Mira, la democracia yo la asimilo como una especie de torre de Babel, donde pues hay muchos pareceres diferentes y donde en muchos casos pues no hay entendimiento, y esa es la belleza de la democracia, esa capacidad que tenemos de disentir. Habrán algunos que estarán satisfechos, otros querrán más y más y más, y sobre todo porque el camino es largo y esto es apenas el inicio. Yo creo que esa presión pues debe continuar, debe hacerse naturalmente siempre en términos objetivos,
pero tiene que estar presente esa vigilia, ese despertar cívico, ese reclamo que no hay duda ayuda a que tengamos una mejor democracia, a que tengamos un gobierno que desde un partido único en la República Dominicana hasta ahora, pues tenga que propiciar pues una balanza, un equilibrio que es fundamental en cualquier democracia. Aquí lamentablemente la oposición en los últimos años ha estado muy deficiente y eso le hace mucho daño a la democracia. Y yo creo que ese movimiento verde en alguna forma empieza a encarnar ese necesario equilibrio, aun cuando tú no adviertas, no le veas cabeza, no le veas necesariamente propósito, pero son muchas las cosas positivas que pudieran ir saliendo de ese despertar y de ese ejercicio por demás trascendente en el plano democrático. ¿Pudiéramos tener una importante fuerza política que emerja de esta movilización? Si los políticos no interpretan, si los políticos no reflexionan, si los políticos no cambian, definitivamente que estarán pues proyectando el caldo de cultivo para que emerjan pues fuerzas importantes a lo interno de lo que es la clase política, como se ha dado en otros tantos países. Yo creo que los ejemplos sobran. Bueno, gracias al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Hemos recibido una cátedra y para nosotros un grato honor, doctor, tenerlo por acá. Siempre a tus órdenes. Señores, gracias por acompañarnos. Disfruten lo que resta de este domingo. Recuerden, vamos a estar retransmitiendo este programa este martes a las 9 de la mañana. Así que feliz noche y bye bye.